Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 28 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 209 y es una bendición compartirlo nuevamente con todos ustedes. Y como lo hacemos cada día, vamos a arrancar nuestra jornada de hoy junto a nuestro devocional o reflexión que siempre nos ayuda a entender aquellos pasajes que compartimos a lo largo de este día. ¿Comenzamos? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Tu llamado es irrevocable. Su padre, como muchos judíos, nunca vivió en Israel. El pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. En 1947 se restableció el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7,5 millones de personas viven en Israel, de los cuales aproximadamente 6 millones son judíos. Hay muchos otros judíos que todavía hoy están dispersos alrededor del mundo. Me gusta la forma en que Eugene Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer el día de hoy usando el término conocedores para el pueblo judío y extranjeros para el pueblo no judío. A lo largo de los años, muchas personas judías se han hecho cristianas. En realidad, todos los primeros cristianos eran judíos conocedores. Pero ahora, la inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros no judíos. ¿Qué le depara el futuro a los conocedores? La clave de la comprensión que Pablo tenía del asunto está en Romanos capítulo 11, verso 29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Como vemos en los pasajes de hoy, este es un tema que recorre toda la Biblia. En la parte final del Salmo 89 aprendemos sobre el pacto de Dios con su pueblo que durará para siempre. Vemos en el pacto con David que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dios llamó al mejor hombre de su pueblo, según el versículo 19. Le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió, le permitió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. Mi pacto con él se mantendrá fiel, afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista, dice el verso 29. Esta promesa fue dada originalmente a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, y repetidas ocasiones más. Luego, en el libro de Isaías, aquello que se le prometió a David fue prometido a Israel. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Isaías capítulo 55, verso 3. Pablo demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en Jesús. Escribe: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. A continuación, cita Isaías 55 diciendo: yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús heredarás todas las bendiciones prometidas a David. Eres amado, eres ungido, Dios te dará fuerza y tu llamado es irrevocable. Romanos capítulo 11 nos habla de las promesas de Dios a Israel y que éstas prevalecerán. Como veíamos ayer en el libro de Romanos capítulo 11, Pablo responde a esta pregunta: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, según el versículo 29. En palabras de The Message, los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo,
Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de que la mayoría no ha aceptado a Jesús. Habla de aquellos que tropezaron en el versículo 11 y los que se han endurecido en el versículo 25. Ahora son como ramas de olivo que han sido desgajadas. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Primero, este endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto elegido por gracia. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo riqueza a los gentiles, como lo indica la traducción de la Biblia de Message. Cuando salieron, dejaron la puerta abierta y los extranjeros entraron. En tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Esta dureza por parte de los conocedores de Israel es algo temporal. Ahora bien, si su salida ha provocado esta llegada mundial de extranjeros no judíos al reino de Dios, imaginen el efecto de su regreso. ¿Qué regreso a casa?, dice el verso 12. Este último punto es particularmente importante para Pablo, quien se preocupa apasionadamente por su gente. Con entusiasmo anticipa la plena inclusión del pueblo a Israel. Continúa diciendo que todo Israel será salvo. Aquí no nos dice que si esto sucede, sino cuando esto suceda. Utiliza un olivo como imagen de la nación judía. Cristo vino y la nación lo rechazó. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero injertó en los gentiles. Llegará el tiempo en que las ramas judías sean injertadas de vuelta, entonces todo el árbol estará completo. Los gentiles crecen fuera del muñón, no apoyan la raíz, los judíos, pero la raíz lo sostiene. Hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de salvación. En primer lugar, la incredulidad de la mayor parte de Israel, ya que dice algunas de las ramas han sido desgajadas. En segundo lugar, la inclusión de muchos extranjeros a través de la fe en Jesús. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Y tercero, la salvación de todo Israel. ¿Pero qué significa todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es plausible. Pablo ha sostenido a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación. Otros han argumentado que significa que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondría su fe en Jesús. Sin embargo, todo Israel es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento y en la literatura judía, la cual no necesariamente significa todos los judíos sin excepción alguna, sino Israel como un todo. Por ejemplo, lo vemos en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, en Daniel capítulo 9. Esto también encaja con el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo está considerando el trato de Dios con la nación como un todo. Así que su plena restauración, según Romanos capítulo 11, versículo 12, debe entenderse en el mismo sentido que la plena restauración para los gentiles. La conversión a gran escala del mundo gentil tiene que seguir la conversión a gran escala de Israel. Pablo concluye, de hecho, ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos han desobedecido, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. El libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 4 y 5, nos hablan del carácter generoso de Dios y sus bendiciones que también son inmutables. Dios tiene el control definitivo de la historia, su llamado, sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo Testamento. El cronista traza la historia de Israel desde sus comienzos. Dios es soberano. La guerra, dice el capítulo 5, verso 22, era de Dios. ¿Significa esto que somos simples peones en un juego de ajedrez? ¿Somos simplemente piezas movidas alrededor del tablero del ajedrez de Dios sin ninguna opción o libre albedrío? De ningún modo. Dios te incluye en sus planes. Tus acciones marcan la diferencia, ya sea para bien
o para mal. Actos que deshonran. Nuestras acciones pueden hacer que perdamos la bendición de Dios. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José y hijo de Israel, y perdió una gran herencia porque no pudo controlar sus deseos. Joyce Meyer escribe acerca de estos versículos: pídele a Dios que te ayude a percibir lo que es verdaderamente valioso y a no permitir que la lujuria de la carne o tus emociones te hagan perder una bendición. El segundo punto importante: persona de honor. Jabez, por otra parte, era un hombre honorable, según el capítulo 4 y el verso 9. La oración de Jabez marcó la diferencia. Oró al Dios de Israel diciendo: si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Esta no es la oración más altruista de la Biblia, sin embargo, Dios la respondió. Jesús nos enseñó a orar, entre otras cosas, para que nos diera hoy el pan cotidiano. Nuestra primera preocupación debe ser la gloria de Dios, su reino y su voluntad. Pero no está mal también pedir bendición, la presencia, la protección, la sanidad de Dios en nuestras propias vidas. Del mismo modo, Dios le dio a su pueblo la victoria. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate, y Dios los ayudó. La batalla era de Dios. Él tenía el control definitivo, pero sus oraciones marcaron la diferencia. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 89, versos 19 al 29. Le dijiste a tu gente fiel en una visión: yo elegí a un valiente de entre la multitud y lo hice importante. Encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite sagrado. Mi mano lo apoya y lo fortalezco con mi brazo poderoso. El enemigo no vencerá al rey elegido. Los perversos no podrán derrotarlo. Ante sus ojos destruiré a sus enemigos, acabaré con los que lo odian. Él contará con mi fiel amor y siempre le dará la victoria. Le daré dominio sobre el mar y control sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca que me salva. Yo lo convertiré en mi hijo mayor y será el rey más grande de la tierra. Le daré mi fiel amor por siempre y mi pacto con él nunca acabará. Su dinastía siempre existirá y mientras haya cielo, su reino permanecerá. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 32. Entonces yo me pregunto: ¿cayó Israel hasta destruirse? De ninguna manera. Por el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos, para que los judíos sientan celos. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones a los que no son judíos, y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les dio. A ustedes, que no son judíos, les digo: puesto que soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo. Quisiera hacer sentir celos a mi propio pueblo para poder salvar a algunos de ellos. Al rechazar a los judíos, Dios le dio oportunidad a los que no son judíos de hacerse amigos de él. Así que, cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, eso traerá al mundo nada menos que vida después de la muerte. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas: pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo,
porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Date cuenta entonces de que Dios es bondadoso, primero, también estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en su voluntad, o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. Por lo tanto, si ellos dejan su falta de fe en Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías. Entonces con más facilidad un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que llegue a Cristo. Así todo Israel se salvará. Como dicen las Escrituras, un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Y yo haré este pacto con ellos, cuando les perdone todos los pecados. En cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama, porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Antes, ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios porque los judíos no quieren obedecer. Ahora ellos son desobedientes y ustedes consiguen compasión. Pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 43. Jabez fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo: le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabez oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí, líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sujá, fue papá de Mejir, y Mejir fue papá de Estón. Estón fue papá de Bet Rafá, Peseaj y Tijiná. Tijiná fue el papá de Ir Nahás. Estos fueron los hombres de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Menotai. Menotai fue papá de Ofra. Seraías fue el papá de Joab, y Joab fue el fundador de Ge-Carizín, porque sus habitantes se dedicaban al trabajo manual y artesanal. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Ir, Elá, Noán. El hijo de Elá fue Kenaz, y los hijos de Yalelel fueron Sifá, Tirías y Asarel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Meret, Efer, Gelón, Meret, que se casó con Bitía, hija del faraón, y tuvo con ella a Miriam, Samai, Isba, papá de Estemoa. Meret tuvo otra esposa, que era de Judá, y tuvo con ella a Jeret, papá de Gedor, Eber, papá de Soco, y a Jecutiel, papá de Sanoa. Los hijos de Odías, quien se casó con la hermana de Nahán, fueron Kiela, el Garmita, y Estemoa, el Macateo. Los hijos de Simón fueron Anmón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Asís fueron Sohet y Bet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron el papá de Lecá, y Ladá, el papá de Meresá. Y de las familias que trabajan en el lino en Bet Asbea, Joaquín y los habitantes de Coseba, y Joás y Safat,
quienes, según las crónicas antiguas, fueron y se casaron con mujeres moabitas y luego regresaron a Belén. Ellos eran alfareros y vivían en las regiones de Netafaín y Gederá, donde trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Namuel, Jamín, Jirib, Sela y Saúl. Los hijos de Saúl fueron Salún, el hijo de Salún fue Mibsán, y el hijo de Mibsán fue Misma. El hijo de Misma fue Gemuel, y el hijo de Gemuel fue Jacur. El hijo de Jacur fue Simí. Los hermanos de Simí no tuvieron muchos hijos, pero él tuvo 17 hijos y 6 hijas. Sus clanes no fueron tan numerosos como los de Judá. Habitaron Neberseba, Moladá, Jafar Sual, Bilá, Esen, Tolat, Betuel, Jormá, Siclaj, Bet Marcabot, Hazar Susin, Bet Birai y Saharayín. Estos fueron sus territorios hasta el reinado de David. Ellos tenían 5 pueblos: Etam, Ayín, Rimón, Toquén y Asán. Los campos que rodeaban a las ciudades se extendían hasta Baal. Los que vivían en esos lugares y en estos son sus registros familiares: Mesop, Jamlec y Josías, hijo de Amasías; Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel; Olenai, Jacoba, Jesohaías, Asías, Adiel, Jesimiel, Benaías; Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos los mencionados anteriormente fueron jefes de sus clanes. Como sus familias crecieron mucho y llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al oriente del valle, buscando un buen lugar para sus rebaños. Encontraron buenos pastos, tierras fértiles y lugares calmados y tranquilos. Allí habían vivido los descendientes de Cam, pero durante el gobierno del rey Ezequías de Judá vinieron los que mencionaron anteriormente y atacaron las carpas y viviendas de los descendientes de Cam. Se quedaron a vivir allí en lugar de ellos porque encontraron buen pasto para sus rebaños. 500 de ellos, descendientes de Simeón, fueron hasta el monte Seir bajo el mando de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y ellos acabaron con los amalecitas que quedaban y viven ahí hasta el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 5. Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Es cierto que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en jefe de ellos, pero los privilegios del hijo mayor fueron de José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Faluc, Hezrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simí, Micaías, Reaías, Baal y Berá, jefe de los rubenitas, quien fue llevado prisionero por el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Los hermanos de Joel están escritos tal como aparecen en los registros de las familias. El mayor era Jeyel, Saraquías y Bela, hijo de Asás, nieto de Semá. Semá era hijo de Joel. Habitaban en la región de Aroer, Nebo y Baal Megón. Hacia el oriente, ocuparon los territorios que van en el desierto hasta el río Éufrates. Vivieron en esas tierras porque sus rebaños crecían mucho en la región de Galaad. Durante el reinado de Saúl, la tribu de Rubén se enfrentó contra los agarenos y los venció. Luego los rubenitas vivieron en las tierras de los agorenos hasta la región del oriente de Galaad. Los descendientes de Gad que vivieron enfrente de los rubenitas en las tierras de Basán hasta la región de Salcá fueron Joel en la tierra de Basán, quien era el jefe, luego Safán y Hanain y Safat. Sus parientes en orden de familias paternas eran Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. En total 7. Todos ellos eran hijo de Abijail, hijo de Juri. Juri era hijo de Jeroa. Jeroa era hijo de Galaad. Galaad era hijo de Micael. Micael era hijo de Jesisai. Jesisai era hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de sus familias fue Ahí,
quien era hijo de Abdiel y nieto de Guní. Ellos ocuparon la región de Galaad, los pueblos vecinos de Basán y todos los campos de pastoreo cercanos a Sarón. Los registros familiares de todos ellos se inscribieron durante el gobierno del rey Jotán de Judá y durante el gobierno del rey de Jeroboam en Israel. Los rubenitas, los galaditas y la media tribu de Manasés tenían un ejército de 44.760 hombres, bien entrenados para la guerra y hábiles en el uso de espadas, arcos y flechas. Ellos lucharon contra los agarenos, contra Getur, Nafis y Nodab. Recibieron la ayuda de Dios en sus luchas. Dios les permitió derrotar a los agarenos y a sus aliados porque tenían plena confianza en Él y pidieron ayuda. Cuando ganaron la batalla se quedaron con 50.000 caballos, 250.000 ovejas y 2.000 burros. Además tomaron 100.000 prisioneros. Muchos agarenos murieron en la batalla porque Dios ya había decidido el resultado. Las victoriosas 2 tribus y media habitaron en la tierra de los agarenos hasta el tiempo del exilio. La media tribu de Manasés era muy numerosa y vivía en el territorio que se extiende de Basán hasta Baal Hermón, Senir y Hermón. Las familias de Manasés tenían varios líderes que eran muy famosos y valientes. Ellos eran Efer, Esí, Eliel, Azariel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Pero se rebelaron contra Dios de sus antepasados, pues se dedicaron a adorar a otros dioses, los de la gente de la región, los cuales Dios mismo le había ayudado a destruir. Así que el Dios de Israel despertó la furia del rey Pul de Asiria, que es el rey Tiglat-Pileser, y le ayudó a expulsar a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Se los llevaron a Jalal, a Jabor y a Ará, y a la región del río Gozán, donde hoy todavía están viviendo. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y compartimos estas palabras de oración. Padre, gracias por tu fiel amor. Hoy clamo a ti. Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Gracias, Señor, por los dones y el llamado de Dios que son irrevocables. Ruego para que veamos pronto no solo una conversión a gran escala en el mundo gentil, sino también una conversión a gran escala en el pueblo de Israel. Señor, gracias porque mi llamado es irrevocable. Gracias porque la batalla es tuya. Gracias porque mis oraciones hacen y marcan la diferencia. Señor, te pido hoy por todas las batallas que enfrento. En el nombre de Jesús. Amén. Punto final, señoras y señores, de esta edición del día miércoles 28 de julio del 2021, programa número 209, y es increíble el tiempo que ya ha pasado y que hemos recorrido juntos y por supuesto de la mano de la palabra de Dios. Una enorme bendición para todos los que día a día comparten con nosotros. Recuerden que pueden compartir este material con quien ustedes quieran y nos volvemos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.